En geometría analítica hay un tema denominado división de un segmento en una razón dada. Para entrar en detalles, analicemos lo siguiente. Dice que si tenemos un segmento de recta y por él pasan dos puntos P1 y P2, y se traza también un punto P, este punto P va a dividir el segmento de recta en una razón dada, ¿sí? Como lo vamos a ver en la siguiente figura. Bien, tenemos la figura de un segmento de recta, o sea, un pedazo de recta. Un extremo lo vamos a marcar con P1, X1, Y1 y el otro extremo con P2, X2, Y2. Bien, dentro de ese segmento de recta vamos a marcar otro punto denominado P, marcado con XY. Muy bien, entonces lo que quiere decir el enunciado anterior, quiere decir que este pedazo de recta se va a comparar contra este, denominado razón. Entonces veamos qué es una razón. Dice que razón se define como la distancia del punto de inicio P1, o sea, aquí, hasta el punto de división P, o sea, hasta aquí. Entre es de división. La distancia del punto P hasta el punto final P2, o sea, esto, ¿sí? O sea, en pocas palabras sería esto entre esto. A eso se le denomina razón. Entonces quedaría que R es igual P1P entre P2. A eso se le denomina razón. Muy bien. Vamos a obtener el valor numérico de la razón en un punto dado. ¿Sí? Vamos a ver dos casos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos ese segmento. Vamos a dividir ese segmento en tres partes. Es decir, vamos a trisecarlos. Habrá ejercicios donde ustedes se encuentren. Sí, el segmento tal es trisecado, papá, y ustedes tendrán que determinar los puntos. Bueno, vamos a checar este caso. A esto se le llama trisecar. Tres partes. ¿Sí? Tres partes. O sea, 1, 2, 3. Muy bien, entonces la razón numérica en este punto que vamos a marcar con Q, ¿sí? Y la razón numérica en este punto marcado con R, ¿cuál sería? Entonces en el punto Q, ¿qué razón vamos a tener? ¿Cuál es la comparación? Sería 1 contra ¿cuántos? Contra 2, o sea que R es igual a 1 medio. Y en R, ¿qué sería? 2 contra 1. Entonces sería R es igual a 2 entre 1 igual a 2. De esa manera obtenemos las razones al dividir un segmento en varias partes. Puede ser en 2, 3, 4, 5, etc. Hagamos el siguiente caso. El segmento MN dividido en el punto B, C, D y E. ¿En cuántas partes se dividió ese segmento? Chequemos. Se dividió en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Bien, obtengamos la razón en el punto B. ¿Cuál sería la razón en el punto B? ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar esta parte contra esta parte. ¿Cuántas hay aquí? 4, ¿verdad? Entonces la razón en B, ¿cuál sería? 1/4. En C, pues serían 2 partes contra ¿cuántas? Contra 3. Entonces sería en C 2/3, 2 a 3. En D, pues sería de 3 a 2. Y en E, de 4 a 1. 4 entre 1, pues sería 4. ¿Ok? Muy bien. Después que analizamos esto, vamos a analizar cómo encontrar el dato de X y Y de ese punto que divide. ¿Sí? Vamos a ver cómo se encuentra X y cómo se encuentra Y. Hay dos fórmulas, una para X, que sería X1 más R por X2 entre 1 más R. Se lo tienen que aprender. Y la otra, Y igual a Y1 más R por Y2 entre 1 más R. ¿Sí? De manera general el punto sería este. ¿Sí? Pero no se espanten, que esto es esto mismo. O sea que al encontrar X, pues ese dato iría aquí. Y esto, pues es esto mismo. Al encontrar Y, ese dato sería aquí. Sería un punto
XY. Muy bien, vamos a hacer un caso. Dado los puntos P1, menos 3 y 5, 3, los extremos del segmento P1, P2, ¿sí? O sea, esos puntos son extremos. Vamos a determinar las coordenadas del punto PXY, que lo divide en una razón R igual a 1/3. Vamos a ver la solución. Primero hagamos la gráfica, ¿sí? Ahora marquemos los extremos. P1, menos 3 y P2, 5, 3. Analicemos. Menos 3 es X y este menos 3 es Y. 5 es X y 3 es Y. ¿Sí? Muy bien. P1 pues sería X1, Y1. Aquí sería X1, Y1 y aquí sería X2, Y2. Muy bien, hagamos para X. X1, ¿qué dato va a tener X1? Chequemos, X1 sería menos 3, R sería 1/3 y X2 sería 5. Entre 1 más 1/3. Entonces chequemos que sería lo siguiente. ¿Ok? Como vemos, las fracciones están en tercios. Bien, entonces al multiplicar 5 por 1 voy a tener 5 tercios. Quiere decir que puedo convertir esto en tercios para simplificar de manera directa. ¿Cuántos tercios tiene un entero? 3. Son 2 enteros, 6 tercios. 3 enteros, como en este caso, 9 tercios. Y aquí el entero tendría 3 tercios. Entonces me quedaría menos 9 tercios más 5 tercios entre 3 tercios más 1/3. Hagamos la diferencia aquí. Menos 9 más 5 sería ¿cuánto? Menos 4 entre 4 tercios. Aquí ya vemos que son cantidades iguales. División de cantidades iguales 1. Pero apliquemos la regla de los extremos y medios para recordarla. 4 por 3 va en el numerador y 3 por 4 denominador. Entonces quedaría menos 4 por 3 y 4 por 3. Ahí ya se nota que son iguales, pero hagamos la multiplicación, que sería menos 12 entre 12, y 12 entre 12 es 1, quedaría menos 1. X vale menos 1. Ahora Y. Para Y tenemos que Y1 sería menos 3, R pues es 1/3, y Y2, 3. Entre 1 más 1/3. Reemplazando datos quedaría esto. ¿Sí? Y lo mismo que en el caso anterior. 3 por 1, 3. Y esto se convierte en tercios. Serían 9 tercios. Este también en tercios. Sería 3 tercios. Tendremos 9 tercios menos 9 tercios más 3 tercios entre 3 tercios más 1/3. Haciendo la diferencia en el numerador quedarían menos 6 tercios entre 4 tercios. Y igual la regla de los extremos y los medios. Menos 6 por 3 y 3 por 4. Quedaría lo siguiente. En este paso podemos reducir esto. O sea, quitar esto porque se convierte en 1. Y sacar mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Entonces Y sería menos 3 medios. Pero hagamos la multiplicación. Menos 6 por 3, menos 18, 4 por 3, 12, y luego sexta de 18, 3, y sexta de 12, 2. Quedaría X igual, menos 3 medios. En consecuencia, el punto sería menos 1 menos 3 medios o menos 1 menos 1.5. Ubiquemos ese punto en el plano. Menos 1 en X aquí y menos 1.5 en Y. Entonces vendríamos aquí y quedaría por aquí. ¿Sí? Chequemos. Entonces ahí quedaría. Tendremos el punto de división. ¿Sí? Quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Una parte de estas, y aquí ¿cuántas partes tendremos? 3. ¿Sí? Ya vimos por qué. ¿Sí? O sea, una es A,
3. O sea que aquí hay de una medida de esta, aquí habrán 3 medidas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro caso. Vamos a calcular las coordenadas del punto medio del segmento de recta cuyos extremos tiene coordenadas. Están las coordenadas. Entonces la solución sería primero hacer el plano, ¿sí? Y marcamos los puntos P1 menos 4, 4 y P2 4 menos 2. Bien, aquí no me dan la razón, pero la razón está implícita. ¿Qué dice aquí? Punto medio. ¿Qué quiere decir? Que va a estar a la mitad. Y si está a la mitad del punto, entonces este segmento, esta parte, mide lo mismo que esta. Entonces es 1 a 1. ¿Ok? Entonces la razón es 1 a 1. La razón vale 1. Entonces ahora sí para X. X1, ¿qué dato tiene X1? X1 tiene menos 4. R es 1, ya dijimos. X2, 4. Entonces quedaría lo siguiente. Menos 4 más 1 por 4 entre 1 más 1. Y aquí 4 por 1, pues sería 4. Entonces sería 4 menos 4, 0. 0 entre 2. Y 0 entre 2 es 0. Entonces X vale 0. Ahora Y. ¿Qué datos requiere Y? Y1. Y1 vale 4. R es 1 y Y2 vale menos 2. Entre 1 más 1. Entonces ya está. Y al multiplicar menos 2 por 1, menos 2, quedaría 4 menos 2 entre 2. 4 menos 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Entonces el punto sería 0, 1. Ubiquemos ese punto en el plano. 0, 1. Estaría aquí. Aquí estaría ese punto. Entonces, chequemos que es el punto medio de ese segmento y la razón es 1. Bien, en la descripción de este video se localiza el enlace para la actividad a desarrollar y poner en práctica lo aprendido. Hace mucho tiempo vivió un genio llamado Albert Einstein y dijo que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Que quiere decir que tenemos que trabajar mucho para aprender mucho.